Yo sé que tú piensas que te cuesta eso de dibujar caras o diseñar personajes, pero cuando termines este vídeo, te garantizo que lo vas a ver todo mucho más fácil. Hola a todas y a todos artistas, soy JS Linares y en este vídeo voy a enseñarte no solo un método cojonudo para diseñar personajes, sino que además creo que es el método más fácil para dibujar rostros, o sea, para diseñar la cara de cualquier personaje que se te ocurra. Y no solo eso, sino que además en sí es un método fantástico para entrar un poco en ese flow de jugar y a ver qué sale de ahí. Así que tenemos un 3x1, aprenderás diseño de personajes, estructura del rostro y cómo luego extraer lo esencial para convertirlo en excepcional. De modo que no me enrollo más y vamos al lío. Genial, pues para comenzar este ejercicio lo vamos a dividir en 5 partes. La primera es generar lo que será en sí el rostro, o sea, lo que es la esfera, el ovoide de nuestro personaje. En este caso que vais a ver aquí, yo he estado jugando alternativamente con 3 personajes, pues para hacerlo un poco más dinámico, para que veáis también un poco las diferentes posibilidades que puede dar una simple mancha. Porque aquí está el secreto de este ejercicio, y es que vamos a jugar no tanto pensando en formas, sino en manchas, en componentes. Vamos a hacer personajes, o en este caso rostros, en base a módulos, y el primero es este. Con unas simples manchas y sin pensar demasiado vamos a estar generando unas formas en las cuales luego, gracias a las líneas guía, podemos dotarlas de volumen. Si no sabes de lo que te estoy hablando, te estaré dejando por aquí un vídeo donde explico mucho mejor este concepto de las líneas guía y de la comprensión volumétrica, que es muy importante para entender mejor este ejercicio. Aunque la verdad, si estás viendo este vídeo, lo más probable es que lo hayas visto ya que creo que lleva como 1.800.000 reproducciones, o sea, una burrada. Muy bien, pues una vez tengamos ya estas manchas definidas, lo que vamos a generar es una nueva capa y en ella vamos a definir lo que son las oquedades del rostro, básicamente las cuencas de los ojos y la boca. Como podéis ver, para definir esas oquedades he utilizado un tono medio, un tanto más oscuro, ya que por lo general estas oquedades siempre les va a dar un poco menos la luz y esto ayuda un poco a esa comprensión volumétrica de ese espacio. Lo importante y con lo que quiero que te quedes de esta primera fase de este ejercicio es que no tienes que centrarte en los detalles, sino que de manera general y un tanto espontánea empieces a generar esas manchas que poco a poco irán definiendo al personaje. La gracia está en no perderse en esos detalles y ver esos módulos como lo que son, simplemente manchas muy sencillas de replicar si te fijas. Y como puedes ver, la gracia de hacerlo en diferentes capas es que es muy fácil si quieres hacer algún tipo de rectificación o simplemente modificación. No obstante, insisto en que lo mejor es no darle demasiadas vueltas y dejar fluir mucho más ese trazo. Aunque se perciban ciertos errores o inexactitudes, es mucho mejor generar rápidamente nuevos personajes, nuevos patrones, porque más adelante es cuando vas a ver el potencial de este ejercicio y es donde va a haber ese quiebre mental poderosísimo cuando pasemos esto al siguiente nivel usando el line art y calcándote a ti mismo. Pero no quiero avanzar acontecimientos. Un momento, o sea, acabo de decir vamos a pasar al siguiente nivel. O sea, menudo cringe, tío. O sea, parezco ya un puto cripto bro vendiéndote cursos de mierda. Bueno, bromas aparte, una vez tengamos ya hechas estas oquedades, luego estas hay que ser rellenadas. ¿Cómo lo haremos? Pues evidentemente las oquedades de los ojos tienen que estar rellenadas. ¿Por qué? Pues por los globos oculares. Y la de la boca, pues puede o no por los dientes. ¿Esto cómo lo vamos a hacer? Pues muy fácil, simplemente vamos a tomar un color muy claro, casi blanco, no blanco del todo, recomiendo que se quede en un tono un poco por debajo de este, y con ello vamos a ir llenando esas oquedades. Y con todo ello seguimos con esa mentalidad, con esa idea de hacerlo muy sencillo, sin entrar en detalles ni complicaciones. Y evidentemente, tanto los ojos como los dientes los vamos a generar en una nueva capa, incluso si por lo que sea te sientes inseguro, pues puedes hacerlo en 2 capas distintas. Y si bien, como puedes ver aquí, cada vez me veo forzado a ir generando cosas más pequeñitas, detalles, como ahora por ejemplo los dientes, fíjate que sigo atacándolos no de manera particular, o sea, en plan diente por diente, sino como un todo, como una especie de maza. Y ojo, también quiero advertir en este momento de que este proceso
de ahora, el que te estoy enseñando, es solo para aprender. Evidentemente, cuando esto ya lo tienes por mano, puedes agilizar muchísimo este proceso. De hecho, yo cuando lo uso ni siquiera lo divido por capas ni utilizo diferentes colores. Lo hago directamente, por ejemplo, en grises, en escala de grises. Pero por ahora, para que te aprendas, para que te acostumbres y sobre todo para que entiendas el proceso que tu cerebro tiene que generar a través de esas manchas hasta el boceto, es muy importante que sigas estos pasos a rajatabla. Y ojo que no quiero despistarme, que ahora vamos por las extremidades. Del mismo modo que las otras veces generamos una nueva capa y en esta vamos a determinar las extremidades, en este caso del rostro. ¿Cuáles son? Nariz y orejas. ¿Y por qué estoy utilizando un color tan oscuro e intenso para estas zonas? Pues por lo general en estas partes del rostro, que es nariz y orejas, se acumula mucha sangre y suelen ser zonas donde hay un poco más de intensidad de color. Si esto bien no va a servir de cara a lo que es el dibujo en sí, sí que es verdad que luego a la hora de pasar eso al line art, el hecho de tener estas zonas un poco más destacadas me ayuda mucho más a interpretar dichas partes. Y vamos ya por esa última y quinta parte de los módulos, que es el look. Cabellos, vello facial, gorros, adornos, cosas que acaben de definir bien a nuestro personaje. Y sí, lo sé que para muchos de vosotros el hecho de enfrentaros a lo que es el pelo es como una auténtica pesadilla, pero miradlo de este modo, no intentéis ver el cabello como pequeños hilos que salen de nuestras cabezas, sino miradlo como volúmenes generales. Luego cuando pasemos al line art veréis cómo con unos sutiles toques vamos dando forma a esas ondulaciones que tiene el cabello de manera natural, pero como veréis en ningún momento voy a dedicarme a hacer pelos hiperrealistas ni mucho menos. Y en este punto especialmente, y también a lo largo de todo el ejercicio, hay un aliado que es la goma de borrar, que os puede ayudar muchísimo a la hora de definir estos volúmenes, ya que por lo general cuando pintamos solemos generar formas un tanto convexas y utilizando la goma de borrar generamos nuevas formas cóncavas, lo que le da mucho más dinamismo a nuestros diseños. Luego más adelante vais a ver cómo utilizo ese recurso de manera precisa y el efecto que este genera en la forma de nuestros personajes. Como os estaba comentando, si os fijáis en este personaje que tiene el pelo un tanto más largo, estoy haciendo como trazas, como mechones, pero sin entrar mucho a detalle. De hecho, es bastante inexacto, pero para determinar más o menos el volumen general del pelo nos va de perlas. Como siempre digo, que me repito más que tu abuela, es que aquí no estamos buscando un resultado, estamos intentando hacer que nuestro cerebro comprenda cómo funcionan estos volúmenes para luego ir puliéndolos, y cuando esto se comprende y se incorpora a nuestros dibujos mejoran de manera automática, sin esfuerzo, porque lo entiendes. Para que me entiendas, a mí esto siempre me gusta mucho compararlo con los videojuegos. Cuando asumes y comprendes la mecánica básica de un videojuego y luego simplemente te dedicas a repetirla y a repetirla, es casi improbable que no acabes siendo medianamente bueno en ese videojuego. A no ser que seas yo. Y también diré que si bien llegados a este punto le puedes añadir a estos personajes un montón de cosas, como he dicho antes, abalorios, gorros, cabellos y peinados extraños, yo simplemente voy a dedicarme a darles unos looks ligeramente reconocibles para cada uno de ellos y un poco de juego con las cejas para dotarles de cierta expresividad. Y sí, tranquilos, para los que os lo estáis preguntando, más adelante voy a hacer un vídeo específicamente hablando sobre el tema del cabello, de cómo enfocarlo y sobre todo de cómo darle ese dinamismo y esa estilización que tanto persigues. De hecho, qué demonios, cuando esté hecho lo dejaré tarjeteado por esta parte del vídeo. Y por cierto, un consejo muy importante llegados a este punto: no intentes hacer personajes excesivamente ultra creativos y como tremendamente pasados de vueltas, ni nada de eso. Intenta hacer algo sencillo, incluso aunque los primeros personajes entre todos se parezcan un poco. Más adelante, cuando los desarrollemos y los llevemos al line art, ya veréis cómo allí se generan nuevos y originales detalles que los van a diferenciar un tanto más. Como he dicho al principio, lo importante de esta parte del ejercicio es el flow, generar de manera bastante ágil y rápida a estos personajes, a uno o varios, los que sean. Pues llegados a este punto ya tenemos a nuestros tres personajes con esos módulos, con esas partes modulares separadas por capas, y eso nos va a servir para lo siguiente. Ojo, no recomiendo hacer esto de entrada en el primer ejercicio que hagas, pero sí cuando ya tengas un poco de práctica, pues puedes tomarte el lujo antes de pasar al line art o definir un poco mejor
lo que será la forma final de estos personajes, pues hacer pequeños retoques aprovechando esta ventaja que ha sido pues el construirlo en diferentes capas y poder aprovechar esta construcción modular. Yo, por ejemplo, en este caso he utilizado la goma de borrar para darles a esos volúmenes que conforman el cráneo esas formas que os decía antes cóncavas, para darle un tanto más de dinamismo a esos rostros. Pero, por ejemplo, también puedes ocultar esa capa, generar una nueva y desarrollar nuevas formas de esos rostros para hacer tus testeos, tus pruebas, y eso es la gracia de esta manera de construir estos personajes. Con sutiles cambios en cada uno de esos módulos puedes convertir a un mismo personaje a hacer diferentes versiones, como por ejemplo diseñarlo en diferentes épocas de su vida. Es alucinante. Bueno, pues llegados a este punto ya consideré que era suficiente, los personajes per se estaban bien armados, así que ahora toca unificar todas esas capas y utilizarlas a modo de calco. Los vamos a bajar la saturación y vamos a ir uno por uno a generar una nueva capa donde vamos a desarrollar ese line art. Y aquí es donde se aprecia el auténtico potencial de este ejercicio, y es que sin darte cuenta y de manera muy sencilla acabas de desarrollar lo que yo siempre estoy diciendo que es la estructura básica de un dibujo, el boceto primigenio, pero de manera mucho más sencilla, ya que la mayoría de personas que aún no tienen experiencia en lo que es el dibujo en sí, les cuesta horrores encajar esos primeros bocetos donde acabar desarrollando bien ese dibujo. Y ahora tenemos la base perfecta para ahí generar ese line art encima de ese molde, que si bien le falta detalle, tiene una muy buena estructura. Y ya sé, estarás pensando ahora mismo, hostia, pero esto es como muy caricaturesco, es muy poco realista, a mí me gusta otro tipo de dibujo. Bueno, esto se puede adaptar a muchos estilos de dibujo, evidentemente, pero si juego con estos rostros un tanto exagerados, sobre todo en el momento de aprendizaje, ya que las formas más sutiles o más realistas a lo que es el momento de aprender no funcionan tan bien, es mucho mejor que en la fase de aprendizaje juguéis con cosas un tanto más exageradas e irreales, y poco a poco, a medida que vas progresando y mejorando y te vas sintiendo mucho más seguro, es mucho más fácil jugar con cosas mucho más sutiles, con estilos un tanto más minimalistas, o incluso directamente jugar con el realismo más extremo. De verdad que se puede conseguir empezando por aquí. Otro consejo que quiero darte ya para este punto del desarrollo de los personajes es que en el momento de atacar el line art es mucho mejor que peque por simple que por excesivo. Sí, lo repito. Mantente en esa postura mental de estar aprendiendo. No tienes que demostrar nada, no tiene que quedar un dibujo chido, no tiene que quedar una cosa espectacular. Si una línea la pones es porque entiendes lo que ahí está funcionando. Si no lo entiendes, párate, no pasa nada, no la pongas, y más adelante, a medida que vayas generando nuevos personajes, más ejercicios y le des más vueltas a estas prácticas, poco a poco tu cerebro irá entendiendo y simplemente surgirá. No lo fuerces, de verdad lo digo. Te voy a confesar un secreto, míralo de este modo. Es como si un pianista novel quisiera sacarse una sonata de Chopin. Es que estamos locos. Para eso necesitas años de prácticas, y gran parte de las frustraciones en lo que es el dibujo es que la gente, por lo general, intenta asumir tareas a unos niveles que les superan y obviamente encuentra solo frustración. Bueno, y volviendo al dibujo, como podéis ver aquí, pues simplemente una vez ya terminado el line art y terminada un poco esta estructura, pues incluso allí, si generamos una nueva capa, pues podemos seguir probando nuevas fórmulas con el propio personaje. Como os decía antes, si bien jugué un tanto más a lo cartoon, más a esa caricatura exagerada para que se entendiese bien el punto fuerte de este ejercicio, en este segundo personaje intenté jugar algo un tanto más verosímil. Evidentemente estamos dentro de un marco de no realismo, pero no obstante las proporciones del rostro y sus partes, si bien juegan con la fantasía ya que hay estas orejas picudas élficas, en general todas sus partes son un poco más sobrias, y vamos a jugar justamente con ese toque un tanto más sutil, pues para convencerte, para que veas que este método es capaz de llegar donde quieras. Fijaos que gracias a estas formas que le dimos al cabello, a esa estructura en bloque, ahora simplemente trazando ligeros mechones, le podemos dar a ese pelo no solo ese volumen, sino también ese dinamismo que os contaba antes. Y si bien hoy no toca profundizar en ese tema, bien podéis daros cuenta del poder que subyace en generar esa estructura en bloque, que, spoiler, sí que voy a utilizar el día que hable sobre, pues, estos de aquí.
Otra cosa más, a ver, tened en cuenta de que lo que estáis viendo aquí, lo que yo hice con este dibujo, es de la mano de alguien que ya lleva muchos dibujos. O sea, es normal que a mí más o menos a la primera me salga un dibujo que quede pues como muy resultón. Pero si tu caso no es este, si tu caso es de una persona que justo se inicia en esto, no te preocupes si tienes que hacer uno o varios bocetos como este. O sea, encajas un poco el line art, simplemente luego bajas un poco la opacidad, vuelves a dar otra pasada de line art por encima y así sucesivamente hasta que consigas más o menos un resultado que te guste. Es como un proceso de exploración, date ese permiso y no pretendas que a la primera pues te salga algo como esto, porque solo hallarás pura frustración, es normal. Y para el diseño de este tercer personaje, como ya estoy un poco harto de escuchar mi voz y no tengo mucho más que añadir al respecto de esta parte del ejercicio, pues creo que simplemente voy a callarme y, no sé, puedo, si quieres, tocarte el bouzouki, por ejemplo. Bueno, pues ahora vendría la parte de lo que es el renderizado, el acabado o el pintado de esta obra y podría alargar el vídeo innecesariamente con ello, pero no haré esto ya que tengo aquí un vídeo donde te muestro este proceso esencialmente, pues nada, gratis. ¿Es un poco antiguo? Sí. ¿Vale para hoy en día? También. Pero si quieres algo más actualizado y evidentemente más profundo, tienes mi curso que te dejo el link en la descripción del vídeo y en el comentario fijado. Allí no solo voy a enseñarte cómo renderizar un dibujo como el que estás viendo ahora mismo en pantalla, sino que en el curso toco temas como el color, la composición y muchas otras cosas. Vamos, que por opciones no será. Y en fin, espero que este vídeo te haya ayudado, lo hayas también disfrutado y si es así déjamelo en los comentarios, comparte, dale a like, todas estas mamadas que la verdad ayudan un cojón. Y como siempre os digo, muchísimas gracias por seguir una semana más aquí conmigo, se os quiere un montón, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!